Bueno, muy buenas a todos y a todas. Vamos a ver si conseguimos entre todos poder entender un poco esto. A ver, ahora parece que se ve. Bueno, os voy a explicar el tiro oblicuo, ¿de acuerdo? Que es el segundo tipo de composición de movimientos. Y bueno, pues en este caso lo que tenemos que ver es lo siguiente. Mirad, es un movimiento formado por esos dos tipos de movimiento, ¿de acuerdo? Entonces, lo que tenemos que tener muy claro es que es un movimiento que se da en dos ejes, como el anterior, pero en el eje X el movimiento que se da es un movimiento rectilíneo uniforme y por tanto las ecuaciones van a ser las del movimiento rectilíneo uniforme. Sin embargo, en el eje Y el movimiento que se da en este eje es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Entonces, aquí hay muchas variantes. Por ejemplo, si es un proyectil que lanzamos, que sale con una velocidad, vamos a llamarla v sub 0, y cuya trayectoria va a ser pues una cosa más o menos así, ¿de acuerdo? ¿Qué va a ocurrir? Pues que el movimiento de este proyectil lo podemos descomponer en dos movimientos. Un movimiento en este eje y un movimiento en este eje. El movimiento en este eje va a ser un movimiento rectilíneo uniforme. Y el movimiento en el eje Y va a ser como un tiro vertical. El tiro vertical va a ir subiendo hasta este punto, que es la altura máxima, sube hasta aquí, y una vez que llega aquí empieza a caer. Es decir, es como si fuesen dos movimientos a la vez. Fijaos, mirad lo que voy a hacer. Más o menos sería una cosa así. ¿De acuerdo? Repito. Y hasta donde llegue. Entonces, al descomponerlo, tenemos dos movimientos por separado. Es decir, tenemos que estudiarlo perfectamente como dos movimientos completamente separados. Entonces, vamos a escribir las ecuaciones. En este vídeo solamente os voy a describir las ecuaciones de la posición y de la velocidad para los dos ejes. Y luego ya en el siguiente vídeo vamos a calcular la altura máxima, que es ese punto, y el alcance, que es el punto al que llega el proyectil. ¿De acuerdo? Entonces, las ecuaciones de la posición serán, hay que siempre distinguir los dos ejes. Para el eje X, como es un MRU, pues tendremos que X es igual a la posición inicial, ¿vale? Más la velocidad en el eje X por el tiempo. Entonces, aquí esta velocidad es siempre la misma, es constante, porque es un movimiento rectilíneo uniforme, ¿de acuerdo? Siempre lleva a la misma velocidad. Bien, en el eje Y hemos dicho que es un MRUA y por tanto es como un tiro vertical. En este caso es un tiro vertical porque fijaos que el proyectil sube hasta aquí, que sería esta subida, y luego cuando empieza a caer sería esta bajada. ¿De acuerdo? Es un tiro vertical, subida y bajada. Sin embargo, fijaos que si yo tengo aquí el cañón, por ejemplo, lo tengo aquí en un acantilado, ¿de acuerdo? Os lo voy a poner aquí al lado. Imaginaos un caso en el que yo tengo un cañón aquí situado en un acantilado. Y va a disparar el proyectil, ¿de acuerdo? Sale de aquí, entonces el proyectil va a hacer una cosa más o menos así. ¿De acuerdo? En ese caso, bueno, en este caso que le he puesto un ángulo, pero imaginaos que el proyectil sale así. ¿De acuerdo? Entonces, el movimiento en el eje Y sería una caída libre, en este caso de aquí. ¿De acuerdo? Y si lo lanzamos, por ejemplo, hacia abajo, con una velocidad inicial, ya no sería una caída libre porque está empujándose con una velocidad en el eje Y también. ¿De acuerdo? Tendría dos velocidades. Bueno, eso lo vamos a ir viendo poco a poco. Bien, entonces la ecuación en el eje Y será I igual a I sub 0 más la velocidad inicial en el eje Y por el tiempo menos un medio de G por T al cuadrado. Bien, aquí lo único que coincide y que es exactamente igual para los dos movimientos es el tiempo. Esta variable ya sabéis que es igual para todo el mundo, aquí no cambia, porque todo lo demás es distinto, todo lo demás puede cambiar. Fijaos, x0 es esta posición, ¿de acuerdo? Pero si yo adelanto, por ejemplo, el cañón y lo pongo aquí, esa x0 no tiene por qué coincidir con y0, ¿de acuerdo? Luego esa es diferente. La velocidad en el eje X, esta velocidad, aquí por ejemplo, cuando yo disparo el proyectil
hacia allá, desde aquí, ¿vale? Hay una velocidad en el eje X, hay una velocidad inicial en el eje X que es la misma, es Vx. Sin embargo, en el eje Y, esa velocidad, no hay velocidad en el eje Y. ¿Por qué? Porque lo analizamos como una caída libre, es decir, v sub 0 y. Y esta sería 0 si cae. Sin embargo, aquí, esta velocidad en el eje Y, v0y, sí que tiene un valor, porque estamos impulsando hacia arriba con una velocidad el cañón, ¿lo veis? El proyectil. Las posiciones, pues las posiciones también podrían ser diferentes, ¿por qué no? Claro que sí, fijaos, ya hemos dicho la del eje Y y la del eje X, y la del eje Y pues también puede ser distinta, ¿de acuerdo? Yo puedo avanzar el cañón aquí, puedo modificar esta posición inicial, pero también puedo elevarlo, como hemos hecho antes aquí, puedo subirlo a un acantilado y disparar desde arriba, ¿vale? Por tanto, todas esas variables podemos tener. Lo que tenemos que tener muy claro es todo esto de aquí, que las ecuaciones, cada movimiento o el movimiento hay que dividirlo en los dos ejes. Estas son las ecuaciones de la posición. En cuanto a las ecuaciones de la velocidad, pues son las ecuaciones de la velocidad del eje X y del eje Y. Esta la despejaríamos de aquí la velocidad y ya sabéis, vamos a poner aquí las ecuaciones de la velocidad. Bueno, pues exactamente lo mismo, ¿eh? Hay que separar en el eje X y hay que separar en el eje Y. Mirad, en el eje X es un MRU y en el eje Y un MRUA. Pues nada, en el eje Y será la velocidad en el eje Y será igual a X menos X0, estoy despejando de aquí, dividido entre el tiempo. Bien, y para el eje Y, pues esas son las ecuaciones de la velocidad del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Entonces tendríamos pues que V, por ejemplo, V es igual a velocidad inicial en el eje, esta sería VI, velocidad en el eje Y inicial menos G por T, porque esto es un tiro vertical, ¿de acuerdo? Bien, podéis utilizar perfectamente también esta ecuación, la ecuación comodín, que dice esto, 2, velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado es igual a 2 por menos G y por delta de I, ¿vale? O I menos I sub 0. Por supuesto aquí, lo del sistema de referencia, en este caso lo tomaríamos aquí el sistema de referencia, es lo más lógico. Aquí, pues yo lo tomaría el sistema de referencia en este punto de ahí. Bien. Entonces, ya tenemos las ecuaciones de la posición y de la velocidad. Sin embargo, cuando yo calculo esta velocidad, cuando me pidan calcular esta velocidad de aquí, con la que sale el proyectil, o esta con la que sale de aquí, o si sale hacia arriba también, o esta, procede de descomponer dos velocidades, ¿de acuerdo? Una sería esta y otra sería esta. Fijaos, esta de aquí es Vx o V sub 0x, que es la misma, ¿eh? Lo pueden llamar V sub 0x y Vx porque es igual, es exactamente la misma velocidad, pues, puesto que es un movimiento rectilíneo uniforme. Y esta velocidad de aquí es la velocidad inicial en el eje Y. Fijaos, aquí tenemos el ángulo con el que disparamos nosotros el proyectil, ¿de acuerdo? Porque no es lo mismo disparar un proyectil con un ángulo así, que con un ángulo así, que con un ángulo así, que hacia abajo, etcétera, ¿vale? Si estamos aquí, podemos dispararlo hacia abajo. Bien, entonces, para nosotros poder escribir estas velocidades en función del ángulo, utilizamos la trigonometría. Entonces, fijaos, velocidades. La velocidad, vamos a dibujar el triangulito. Esta sería estos son los ejes, voy a pintar aquí los ejes, ¿de acuerdo? Este sería el eje Y, este sería el eje X, y fijaos que esta es la velocidad inicial con la que sale el proyectil. Al descomponer aquí, obtengo dos velocidades diferentes. Una es la velocidad en el eje X, y la velocidad en el eje Y. Son dos vectores y por tanto esta velocidad tiene dos componentes, en el eje X y en el eje Y. Y esto de aquí es el ángulo. Entonces, por trigonometría podemos obtener esta velocidad. O escribir estas dos en función de esa. Por ejemplo, vamos a escribir la velocidad v sub 0x. Entonces sabéis que, por trigonometría, que un cateto, que sería este de aquí, un cateto es igual a la hipotenusa por el coseno del ángulo adyacente. La hipotenusa es v sub 0 por el coseno de alfa.
y la velocidad en el eje Y, esta es inicial, será igual, este cateto lo ponéis aquí, entonces os quedaría, un cateto es igual a la hipotenusa por el seno del ángulo opuesto, o sea, sería v sub 0 por el seno de alfa. Entonces, con esto ya tenéis escrita la velocidad, esta velocidad que os aparece aquí y esta velocidad que os aparece aquí, x e y, ¿las veis? Estas dos velocidades, aquí los he puesto en otros colores, esta sería en rojo y la otra sería en azul. Estas velocidades ya las podéis escribir en función de la velocidad inicial del proyectil, ¿vale? Entonces, con esto ya tenéis que ser capaces de resolver los problemas 14 y 15. El problema 15, que viene en la solución 20 metros, ¿vale? Esa es la solución para todas las preguntas que os hacen, ¿vale? Porque vais a ver que, bueno, al final, si pensáis un poco, el resultado va a ser 20 para todos los apartados. Creo que son 2 apartados, ¿de acuerdo? Ese problema, os recuerdo, es un poco de la fuente, que es el anterior, el 14, es un poco más fácil de entender. Sin embargo, es un poco más complejo. Fijaos, ese dice que vas en un tren, ¿de acuerdo? Y este tren, digamos que tiene aquí una lámpara colgada. El tren va a 72 km por hora y de repente en un momento dado, estos son 5 metros de altura, el tren se mueve por las vías y entonces en un momento dado se descuelga. Esta lámpara se descuelga. Entonces la lámpara también se está moviendo hacia allá. Si ahora no pintamos, solamente pintamos la lámpara, dejamos de pintar el tren, la lámpara se está moviendo con el tren a 72 km por hora. ¿De acuerdo? ¿Qué significa esto? Pues que lo que le va a ocurrir a la lámpara es que va a hacer esto y va a caer en el suelo. Esta es la altura, estos son los 5 metros, y lo que os piden calcular es el espacio que recorre el tren desde el momento en el que se suelta la lámpara. Es decir, tendréis que calcular el tiempo que tarda la lámpara en caer. Eso es muy fácil porque lo calculáis en el eje Y y por tanto luego ese tiempo lo metéis en la ecuación x igual a velocidad inicial a velocidad en el eje X por tiempo, con ese tiempo calculado ahí arriba, ¿vale? Y ya tenéis ese tiempo que la distancia que ha recorrido el tren, ¿de acuerdo? Y el de la fuente es muy parecido. También es un tiro más sencillito, un tiro de este tipo, porque es una fuente, ¿de acuerdo? Es una fuente que tiene un caño y creo que dispara el caño, ¿vale? Llega hasta 1 metro, me parece que es. Y la fuente tiene una altura de 70 centímetros, ¿vale? Entonces, nada, lo que tenéis que hacer es algo muy parecido. Ya en los próximos problemas sí que vamos a meter ya un tiro con un cierto ángulo, ¿vale? Y aquí sí que tenéis que descomponer. Entonces ya el próximo día os explico muy bien. Para mañana os explico el alcance, que es esta distancia, la distancia máxima a la que va a llegar el proyectil, y la altura máxima, que es hasta donde sube el proyectil, ¿de acuerdo? Bueno, pues venga, con esto intentamos hacer, os voy a poner la tarea ahora para que os salte mañana a primera hora y hacéis los ejercicios. Los ejercicios 14 y 15, ¿de acuerdo? Venga, mucho ánimo.